producido y que van a seguir produciéndose. Y nos acompaña, como siempre, y con mucha información y conocimiento al respecto, nuestro querido amigo Roberto Vega Vargas, desde Concepción. Hola, hola, ¿cómo estás, Harold? Saludos a todos. Saludos ahí a Natalie, que está detrás de los controles, que hace posible que salgamos al aire. Y saludos a las personas que nos están escuchando. Bienvenido a un día sábado. Y la idea es poder compartir, aportar un granito de arena, conversar un rato y poder hablar de cosas que en un principio parece que no son muy interesantes, pero que van develando el por qué estamos donde estamos y el por qué nos cuesta cambiar o nos cuesta avanzar. Creo que eso es importante, descubrir el por qué o qué nos lleva a estar donde estamos hoy día para poder avanzar. ¿Y qué es lo que hay que hacer al respecto? Sí, mira, bueno, yo creo que en todos estos programas que hemos venido hablando de crecimiento personal, desarrollo, de mentalidad, qué sé yo creo que hay una cosa que es súper importante, que nos lleva a olvidarnos un poco de la importancia del crecimiento. Y te lo cuento en una historia. Hay dos peces jóvenes que están nadando en el agua y se encuentran con un pez más viejo, lo saludan y le dicen, y el pez más viejo le dice: ¿qué tal el chico? ¿Cómo está el agua? Y los peces siguen andando, se van y dicen: ¿agua? ¿Qué es el agua? Entonces llegamos a un punto en que normalizamos las cosas que están a nuestro alrededor. No le tomamos el peso a las cosas que están a nuestro alrededor y que nos limitan o nos fortalecen para salir adelante. Cuando tú llegas a ese punto, es el punto donde es necesario repensar. Y por eso hoy día, dentro de las habilidades más blandas, más potentes, está el pensamiento disruptivo. O sea, ya pensar, descubrir qué es el agua. Darnos cuenta que el agua, en este caso los peces, nos da la vida, podemos respirar, nos da alimentación, nos da nuestro entorno, nos da nuestro lugar dentro de la naturaleza. Y a veces nosotros perdemos ese punto de vista. Es como el cuento de la ranita, que se cae una olla con agua, y esa olla con agua se le enciende fuego y empieza a calentarse de a poquito. La ranita no se da cuenta que el agua se está calentando hasta que empieza a hervir y ya no puede salir de la olla. Que es muy diferente cuando una ranita salta a una olla con agua hirviendo y salta. Se va al tiro porque se da cuenta que el agua está hirviendo. En el otro caso, la mayoría de nosotros como sociedad somos como la ranita que está en el agua, que empezó a calentarse de a poco, y lo vamos encontrando normal, hasta que un punto nos damos cuenta que estamos hirviendo, estamos en el horno. Entonces, creo que hoy día es súper importante darnos cuenta de eso, de que normalizar las cosas de la vida hoy en día significa que el concepto de normalizar es un mecanismo por el cual algo que antes se consideraba absolutamente aberrante o no lógico, se convierte en algo suficientemente normal como para que no lo detecte nuestro radar. Y hemos normalizado un montón de situaciones. Venimos muchos años como sociedad normalizando que la meritocracia no funciona, que la meritocracia no sirve, que el desarrollo personal no hay para qué. Hemos venido normalizando el ceder nuestras responsabilidades sobre nuestra vida a terceros, y yo creo que ahí radica el por qué muy poca gente hoy día ve el crecimiento personal, ve el desarrollo personal, ve el cuestionamiento, ve que no es capaz de decir: oye, ¿qué nos llevó como sociedad, como familia o como empresa a tener éxito? ¿Y qué olvidamos y dejamos de aplicar hoy en día? Porque normalizamos otras situaciones. Cierto, muy cierto. Además, hay que seguir preparándose para estos cambios que ya partieron hace un buen tiempo. Por supuesto, yo creo que hoy día es más importante que nunca darnos cuenta de los básicos de nuestra vida.
de los básicos que llevaron a nuestros padres a tener éxito o a salir adelante, a nuestros abuelos. Independiente de la posición, no estamos hablando aquí de posición económica, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de alcanzar metas, de Mm, avanzar. Y si volvemos a esos básicos, nos vamos a dar cuenta que hoy día socialmente no estamos aplicando ninguno de esos básicos. sí. O sea, no me quiero meter en política ni mucho menos, pero hoy día cuando normalizamos hechos que hace 20 años atrás no eran normalizados, que eran aberrantes, o hace 50 años atrás, yo tengo 57, hace 50 años atrás carecían de toda lógica y lo hemos normalizado en detrimento de lo que era bueno, entonces no podemos pensar avanzar. No podemos construir una sociedad, una familia, equipos de negocio, equipos de empresa y no volvemos a los básicos. Mm, Y los básicos tienen que ver con esas cosas que hemos ido conversando durante todo este tiempo que pueden ser interesantes, pueden ser aburridas o no, pero ahí está el kit del asunto. Cuando tú lo encuentras aburrido porque normalizaste que no había que pensar disruptivo, que no había que ser empático, que no había que ser proactivo, que no había que ser responsable de nuestras propias decisiones. Entonces, hoy en día nuestra vida social está regida por el estrés creciente, por el alejamiento de la ciencia, de la matemática, se perdió el sentido común, existe un abandono total de los valores que nos hicieron crecer. Y esto no es de hoy día, esto se viene fraguando hace mucho tiempo. bastante tiempo, ¿no? ¿Mm? Sí, Incluso hoy día estamos obligados, sí o sí, de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, lo cual nos va a llevar a que cambiará nuestra manera de actuar. por supuesto. Y antes que cambie nuestra manera de actuar, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambian nuestras emociones. Y esas emociones Mm, nos llevan a construir acciones. Hoy día, normal, la palabra normal es algo que significa básicamente que no llama la atención. Entonces, que todo está funcionando como se supone que debería funcionar. Y no hay que hacer averiguaciones. No hay que hacer, no hay que hacer investigación. No hay que cuestionar. Y ese es un cambio que hace 30 años, 20 años se viene dando. No cuestionemos. Entreguémosle nuestra responsabilidad a un tercero. Entreguémosle nuestra responsabilidad al Estado. Entreguémosle la responsabilidad a nuestros padres, a los profesores, a nuestros jefes. Y como seres humanos hemos dejado nuestras responsabilidades de lado. Entonces, yo lo dije una vez y creo que y muchas veces me cuesta discusiones en buen tono sí, con las personas. Pero cuando tú como ser humano, individual y como sociedad, predicas más tus derechos que tus responsabilidades, perdiste. Perdiste. Perdiste absolutamente. Y mm, la historia se ha cargado de demostrarlo año tras año, siglo tras siglo, época tras época. Cada vez que una sociedad predicó más sus derechos que sus responsabilidades. No digo que no haya que predicar derechos, ni no digo que haya que pedir derechos. Estoy hablando, cuando una sociedad predicó más de los derechos que las responsabilidades, los imperios cayeron, las sociedades cayeron, los países cayeron, la cultura cayó. ¿Por qué? Porque cuando tú pones más tus derechos que tus responsabilidades, tú entregas poder a un tercero. Y entregar poder a un tercero mata el individualismo, mata las virtudes de una persona, y te entrega tu fuerza, se la entregas a un tercero. Y tú empiezas a depender de las políticas, de las decisiones que toma un tercero. Y no las que tomas tú. Y cuando tú empiezas, esto se empieza a hacer socialmente, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Tú vas empezando a pensar que es normal. Entonces llegamos a una sociedad donde esto es normal. Yo mm. escuchaba un podcast el otro día de una persona que decía que había un problema con la educación y que era culpa de la educación un montón de cosas. No es culpa de la educación el no tener valores, porque la educación, tu profesor no está para que te entrar valores, los valores te los entregan los padres, tu familia. Entonces, no es que la educación falle porque un niño entra con un cuchillo a un colegio, porque un niño le grita a un profesor, porque un niño le golpea a un profesor. Eso no es culpa de la educación, eso es sacarle la responsabilidad al ser humano en sí. Cuando tú pierdes los valores y pierdes el enfoque
y crees que tú estás sobre el resto de las personas porque tú tienes más derechos que los otros, ya perdiste como sociedad. Y podemos discutir aquí, podemos conversar con un sociólogo, con un psicólogo, un psiquiatra, pero la realidad es una sola. Si tú eres objetivo, la realidad es una sola. Las sociedades que funcionan son sociedades con sentido común, son sociedades con apego a la lógica, con apego a las matemáticas, con apego a la biología. Esas son las sociedades que funcionan. No guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo hoy día, pero ahí está el funcionamiento. Mm. Hoy día, todo lo que vemos hoy día, como te vuelvo a insistir, todo lo que vemos hoy día tiene que ver con Gabor Maté, que un médico psiquiatra canadiense lo establece como la cultura tóxica. ¿Y cuál es la cultura tóxica? La difusión de la negatividad, la desconfianza, la hostilidad, la polarización y en total es la totalidad de los contextos sociales o sistemas de creencia, cosas que se dan por supuesto y los valores que nos rodean que han sido tergiversados por un discurso o por una cultura del entrega tu poder, entrega tu poder. Deja, deja de ser humano individual con capacidad de cuestionar, con pensamiento disruptivo, con empatía, con productividad, con individualidad y deja que otros te controlen eso. Porque nosotros, esos otros, te van a solucionar los problemas. Y no es así. Y no es así. Hoy día vemos que no es así. Mm. Hoy día vemos que no es así. Que mucha gente te dijo que te iba a solucionar algo y no te lo solucionó. No te lo solucionó. Es más, lo empeoró. Oye, Ya, salgamos de acá. Salgamos de acá. y que uno comienza a recordar los programas anteriores y de una u otra manera muchas de las cosas, ¿no?, que mencionamos y que mencionaste tú, por supuesto, eh, ven que están entrelazados. Y dentro de esto, así muy a la rápida, entra lo de hoy día, en vez de ser un jefe, más vale ser un líder. Y el líder forma nuevos líderes. Sí, sí. Pero hay un problema con el liderazgo hoy en día. ¿Sí? Por supuesto, porque la gente, o sea, las personas perdimos el concepto de lo que es el liderazgo. O sea, hay una etapa antes del liderazgo, ¿eh? Hay una etapa antes de liderar a los equipos. Hay una Mm. etapa antes de liderar. Y eso es lo que cuesta hoy día cuando tú hablas con empresas. Yo tengo clientes que son empresas, clientes que son empresarios. Cuando tú hablas con ellos, ellos te dicen, no, 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 yo quiero que hables de liderazgo ante mi equipo, yo quiero que hables de liderazgo frente a mi fuerza de venta, quiero que hables de liderazgo frente a mis estudiantes, lo que sea. No, no, no puedo hablar de liderazgo frente a esas personas si no hablo contigo primero. Sí. Si no entendemos que antes del liderazgo externo está el liderazgo interno. Mm. Y para desarrollar el liderazgo interno necesito crecer personalmente. Necesito mirarme al espejo y hacerme preguntas clave. Porque la palabra liderar o la palabra, el concepto de liderazgo está muy manoseado. ¿Ya? Entonces, mira, me pasó con un cliente que tiene un puesto relativamente bueno en una compañía y él dirige una empresa más o menos grande. Él dirige una empresa con cerca de 150 personas. Entonces maneja la junta directiva, él ha logrado revertir, ¿no es cierto?, trimestres más o menos malos, qué sé yo, ha hecho que se apeguen, ¿no es cierto?, a los principios de la empresa, qué sé yo. Entonces, para él eso es lo suyo. Sin embargo, él empezó a trabajar conmigo porque mientras se dio cuenta que funcionaba así, o sea, mientras funcionaba así, se empezó a dar cuenta que nunca se acostaba antes de la medianoche, que no lograba mantener su rutina de ejercicio o los hábitos que él había decidido hacer, y no recordaba la última vez que había hecho algo para sí mismo. Entonces, en resumidas cuentas, lideraba bien a todos en su día, excepto a la persona que más necesitaba liderar, que era el mismo. Y ahí es donde caemos en el error más grande del liderazgo. Cuando alguien me dice, quiero que hables de liderazgo a mi equipo. No, 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 no.
tengo que hablarte a ti primero. Mm. Porque si tú no te lideras a ti, no puedes liderar un equipo. No puedes liderar bien a las personas si no te lideras a ti primero. Porque tarde o temprano ese liderazgo va a caer. Y por eso hoy día, para mí, el concepto de liderazgo está manoseado, porque el liderazgo se cree que es pararse frente a alguien y decir, no, vamos a hacer esto, vamos que se puede, tratar. No, el liderazgo va mucho más que eso. El liderazgo parte. Mira, lo hemos dicho un montón de veces, esto es un tema que me apasiona, así que me pongo así como se me eleva la temperatura. Pero básicamente, hoy en día, todos los problemas que existen son problemas de liderazgo. Todo se resume a problemas de liderazgo, de liderazgo. Lo hemos hablado un montón de veces. Hay problemas Mm. en tu familia, hay problemas de liderazgo en tu familia. Hay problemas en el colegio, hay problemas de liderazgo en el colegio. Hay problemas en el país, hay problemas de liderazgo en el país. Hay problemas en tu región, hay problemas de liderazgo en tu región. Hay problemas en tu equipo de fútbol, hay problemas de liderazgo dentro de tu equipo de fútbol. ¿Ya? Entonces, por eso el liderazgo es tan importante. Porque el liderazgo es encender una ampolleta Mm. y caminar hacia un punto donde las personas te van a seguir. Entonces, eh, si tú tienes un liderazgo o quieres mantener un liderazgo, pero tu cuerpo se resiente, ¿ya? Tu matrimonio no funciona bien o funciona en piloto automático. Tu creencia no funciona bien o es media transaccional, o sea, si pasa esto creo, si pasa esto no creo, ¿ya? Y si tu mundo interior es caótico, la pregunta no es realmente qué le pasa a tu salud, ni qué le pasa a tu matrimonio, ni qué le pasa a tu creencia. La verdadera pregunta es, ¿quién te lidera a ti? Y esa es la pregunta que todos nos deberíamos hacer frente al espejo. Mm. Todos. No importa el cargo que tengamos, no importa si somos Mm. estudiantes, no importa si somos el menor de la familia, no importa si estoy en la base de la pirámide organizacional de mi empresa. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer todos los días al espejo es, ¿quién lidera realmente a este hombre o a esta mujer? Porque si no te lideras a ti mismo, lo que te está liderando es la comodidad, el miedo, tu calendario, tu agenda y las expectativas ajenas. Y cuando eso sucede, sea lo que sea, has renunciado al control. Y cuando tú renuncias a tu control interno, renunciaste a la capacidad de liderar. Te guste o no te guste, vas a ser un jefe, no vas a ser un líder. Mm. La gente no te va a seguir porque ve inspiración en ti, las personas te van a seguir porque ve un cargo en ti. Y como dice Robin Sharma en su libro, uno de los mejores libros, dice, el líder que no tenía cargo. Y el liderazgo hoy día no es un cargo. No, no, es mucho más amplio. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, el líder, aquel que se ha formado como un buen líder, eh, si esa empresa llega a su empresa personas mejores que él. Obvio. Esa es la gracia del líder. La gracia del líder es rodearse de personas que son mejores que tú. Mm. Yo siempre le digo a mis clientes, le digo, mira, si estás en una habitación, en una reunión, y tú eres la persona más inteligente de esa habitación, sale, rápidamente arranca, y ándate a una habitación donde no seas el más inteligente, para que aprendas. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de rodearte con personas que han tenido cierto de éxito, ¿ya? Que dirigen negocios, pequeñas empresas, negocios digitales, o dirigen equipos, o dirigen familia, ¿ya? He tenido la oportunidad de conversar con personas que han ganado campeonatos, han ganado premios, eh, personas que saben establecer una visión, mantener un estándar, tener conversaciones difíciles, pero eso lo hacen de lunes a viernes. Entonces, y lo hacen con todas las personas dentro de su organización. Pero cuando llegan a casa, cierran la puerta y los estándares que exigen a su gente se desvanecen por completo cuando se miran al espejo del baño. Y la verdad sobre el autoliderazgo, que es lo que estamos hablando hoy día, es que no puedes establecer un estándar que supere tu identidad.
No puedes establecer un estándar que supere tu identidad. La ley del tope el liderazgo. Tu equipo no puede ser más de lo que tú eres, tu familia no puede ser más de lo que tú eres, tu club social no puede ser más de lo que tú eres y que tú estás liderando. Entonces, no puedes establecer un estándar que supere tu identidad. O sea, lo que creas sobre quién eres, o sea, la creencia personal, tu autoestima, tu creencia personal, limita los estándares que tú le das a tu equipo. De acuerdo, sí. Y si tú te fijas en esto, ¿qué pasa con los equipos? ¿O qué pasa con la sociedad? ¿O qué pasa con la familia? Cuando tú creas estos límites o estableces estos límites, básicamente en el fondo te vas a quedar atrasado. En el fondo te vas a fijar metas todo el día y nunca las vas a alcanzar. No porque no seas capaz, creo que se entienda esto, no porque uno no sea capaz o no tenga las ganas, sino simplemente porque tu identidad no te lo permitirá. ¿Por qué? Porque el estándar se adapta a la persona. Entonces, todo lo que venimos hablando de liderazgo y crecimiento personal, esa es la base. Si tú no creces como persona, tus estándares no van a crecer. Si tú no creces y te desarrollas y adquieres habilidades, tus estándares no van a crecer. Entonces siempre va a ser la culpa de un tercero. Siempre va a ser la culpa del otro. ¿Por qué? Porque no has aceptado que para ser mejor tienes que mejorar tú. Y para mejorar tú tienes que darte tiempo de crecer, de leer, de desarrollarte. Lo que hacían nuestros abuelos. O lo que hacían. Y no importaba la condición social. Yo creo que hagan un repaso. ¿Cuántas casas hace 50, 60, 70 años atrás tenían libros? Tú entrabas a una casa y había un libro. Había 2, 3 libros, no importa. Había libros. Te sentabas a conversar en la mesa. No a chatear, a conversar en la mesa. Y aprendías de tus viejos, Podías estar de acuerdo, ¿no? Porque siempre la juventud ha sido rebelde. Siempre, cuando fuimos jóvenes, fuimos rebeldes. Rebeldes más que nada contra la autoridad, no rebelde contra el conocimiento. Pero hoy día hemos llegado a ser hasta rebeldes contra el conocimiento. Nos hemos rebelado frente a la biología. Si tú lo ves desde un punto de vista, si llegara aquí un extraterrestre y nos mirara y escuchara nuestros conceptos, diría, no, esto no hay para qué invadirlos, mejor nos vamos. Claro. No, aquí estamos sonados, vámonos mejor. ¿Por qué? Porque nos hemos revelado frente a las situaciones más lógicas y más básicas de la vida. Porque hemos perdido el conocimiento, hemos perdido la capacidad de leer, hemos perdido la capacidad de aprender, hemos perdido la capacidad de conversar. Yo soy bueno para hablar, siempre digo, soy súper bueno para hablar. Pero generalmente cuando estoy en conversaciones, me gusta escuchar. Aquí yo hablo porque usted me obliga a hablar, nomás por amigo mío. Pero me gusta escuchar la historia de los viejos que dicen, oye, ¿te acordás? O gente que vivía en el campo y que cuenta historias que pasaban en el campo y anécdotas y todo eso. Eso lo perdimos. Eso lo perdimos. Mira, perdimos y tergiversamos un montón de cosas hoy en día. Entonces el problema no es de la educación per se, es qué está pasando en nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron todos en la mesa a conversar? Teléfono fuera, televisión apagada. Antes, ¿había televisión en el comedor? Yo no me acuerdo si había televisión en el comedor. Por lo menos en mi casa no había televisión en el comedor. No, no había. Y si había, se apagaba cuando estaba en la mesa. Sí. Entonces te das cuenta que hemos perdido los básicos. O tú me puedes decir, no, que hoy día se trabaja mucho, hoy día no se va a almorzar a la casa. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Sí, la sociedad va cambiando. Pero ¿y el domingo? ¿Y el sábado? Pues la noche. A las 20:30, 21 horas. Un cafecito en la mesa, un matecito en la mesa, y a conversar un par de minutos.
Me estoy poniendo muy nostálgico. No, pero está bien, es que forma parte de cómo, en primer lugar, ser cada día mejor uno Ujú. para hacer a los demás mejores. Y sea en la familia, sea en la empresa o en otras actividades, no olvidarse que los jugadores ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos. Buenísima esa frase, me encanta esa frase, porque es la verdad. Mm, Entonces, ¿qué hacemos? El problema del autoliderazgo y el problema de liderarse a sí mismo no es un problema de disciplina, no un problema de disciplina, es un mm, problema de identidad. Entonces, no necesitas crear nuevos hábitos, no necesitas crear nuevas tareas, ¿ya? Necesitas analizar con honestidad quién crees ser cuando nadie te ve. Porque ahí está la gracia. ¿Quién crees ser cuando nadie te ve? mm, Y si esa persona realmente, si esa persona es realmente la que quieres que dirija tu vida. Entonces, por eso yo digo más o menos siempre que es, es el hombre frente al espejo, o el ser humano frente al espejo. Cuando te lideras a todos, pero, perdón, menos a ti mismo. Entonces, la pregunta es esa. No es un problema de hábito, no es un problema de información. Parte por un problema de creencia personal. Parte por una situación de identidad. No es un problema de disciplina. Muchas veces es un problema de identidad. ¿Quién soy? ¿Soy suficientemente bueno? ¿No soy suficiente? ¿Quién me dijo que no era suficientemente bueno? ¿Quién me dijo que no podía? ¿Dónde está mi autoestima? mm. Entonces, lo que necesitamos hacer, y sobre todo las personas que tienen puesto en el liderazgo, es analizar con honestidad quién crees ser cuando nadie te ve. Ahora, esa persona quieres cuando nadie te ve, ¿es una persona que realmente quieres que lidere tu vida? Porque en algún momento la falsa identidad se impone. Solo puedes ganar o estar ahí en el liderazgo público durante un tiempo que es generalmente limitado, antes de que tu energía se agote. ¿Por qué? Porque no eres tú, es otro. Entonces, la pregunta que vale la pena plantearse en esto es, ¿te seguirías a ti mismo? Esta es una pregunta que me la hago regularmente y que se la hago a mis clientes. ¿Tú te seguirías a ti mismo? Mm, O sea, no por un cargo ni por un sueldo, sino por quién eres y cómo te lideras. Platón decía que la primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. sí. Y que todo parte de uno. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí entra lo que a ti te apasiona y que a mí también me apasiona, que es el crecimiento personal. O sea, ojo con esta frase de Platón que es muy buena, que es la primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Te pregunto, ¿te Mm, conquistaste a ti mismo? ¿Te lideraste a ti mismo? ¿Eres consecuente con lo que dices que quieres hacer con lo que haces? ¿Eres consecuente con lo eh, existe consecuencia entre lo que deseas y lo que actúas? mm, Porque en realidad el autoliderazgo es un trabajo diario y en realidad a veces llega a ser aburrido. Porque es aburrido de repente. Y se trata de cerrar la brecha entre entre quién eres y quién está destinado a ser. mm. O sea, no hay que ser perfecto, no se trata de rendimiento alto, simplemente se trata de elegir día tras día vivir por encima de la línea que te has trazado. Nada más que eso. James Clear en su libro Hábitos Atómicos dice ser cada día un 1% mejor que el día anterior. Siempre vivir por encima de la línea que te has trazado. Si ayer llegaste a cierto nivel, si ayer leíste 10 páginas de un libro, hoy día lee 11. Y eso es todo. Y ahí empieza la conquista. Sí, sí. Y y te vas a dar cuenta que las personas que lideran bien hoy día, no son personas que sean más talentosas que tú o que yo, o que nosotros. Simplemente tomaron una decisión. Y como yo digo,
no solamente fueron libres de tomar esa decisión, sino que se hicieron responsables de las consecuencias de esa decisión. Entonces, ¿saben quiénes son? ¿Saben en quién se están convirtiendo? ¿Saben lo que se requiere para alcanzar la versión o la mejor versión de ellos mismos? ¿Y saben comprometerse a ser esa persona todos los días? Sí, esa parte última me gustó. Eh, y como ahí hay un desafío, un proyecto, lo que sea, hay que fijarse metas también, a corto, mediano y largo plazo, o viceversa. Por supuesto, por supuesto. Una de las cosas que se ha descubierto, a diferencia de lo que mucho se habla, es que es bueno tener cierto grado de estrés en tu cerebro. Cuando tu cerebro tiene un cierto grado de estrés, empieza a funcionar. Es como un músculo, funciona. Entonces, cuando yo me pongo metas, me pongo objetivos, me pongo propósitos, estreso un poco mi cerebro, porque tengo que saber dónde estoy para llegar a esa meta. Sí. Entonces, la pregunta no es cómo logro esa meta, porque es muy fácil que caigamos en el cómo. ¿Cómo logro esa meta? Bueno, esas metas tienen que ser medibles, tienen que, tienes que medir, son metas que tienen que alcanzarse, fijarse en un periodo de tiempo, son metas que son alcanzables, etcétera. Y ya sabemos cómo tienen que ser las metas. Si el tema, Harold, es en quién tengo que convertir para ser un mejor alumno en matemáticas. A mí me encanta la matemática, así que siempre saco ejemplo de la matemática. ¿En qué me tengo que convertir para sacarme una mejor nota en matemáticas? El cómo te va a llegar cuando decides en quién tienes que convertirte. Es tan importante, es más importante el quién que el cómo. Es mucho más importante. Es mucho más vital el quién que el cómo. Entonces, ya que estamos hablando de liderazgo, ¿cómo me logro transformar en líder? No, 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 no. La receta está escrita en un montón de libros. Creo que por acá atrás hay un libro que habla de liderazgo y lo vamos a sacar en algún día. ¿Ya? El cómo está escrito. Hay cientos de libros que escriben sobre liderazgo. La pregunta es, no cómo me convierto en un líder, sino en quién me tengo que transformar para ser un líder. Que son dos cosas absolutamente diferentes. Hay que fijar fecha también. Por supuesto, obviamente, si yo no puedo tener una meta sin fecha definida, porque una meta sin fecha definida es un deseo, no tiene ninguna importancia. Nuestro cerebro va a patear, va a patear, va a patear. Si no le pusiste fecha, pateamos, 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 pateamos. O sea, las personas que tenemos, y me incluyo cierto grado de procrastinación, no poner fecha es, en algún momento de la vida va a salir. Y bueno, pues hay que ponerse fecha. Sí. Pero como siempre enfocado en quién me tengo que transformar para ser un líder. O lo que te decía al principio, en quién me tengo que transformar para ser un alumno de 6,5 en matemáticas. El cómo, bueno, estudiar, ya, pero ¿qué tengo que hacer? Me tengo que transformar en una persona metódica, que tenga, si con 10 ejercicios al día me saco un 5, entonces tengo que, bueno, transformarme en una persona que esté dispuesta a hacer 50 ejercicios al día. Ahora, perdón, cada vez que uno se pone una meta, decide transformarse en una mejor persona, tu cerebro cree mucho más en ti y tu sentido de creencia se afirma. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones una meta y la fallas, y la fallas, y la fallas, no porque no seas capaz, sino porque no la haces o renuncias a hacerla o te da lata hacerla, qué sé yo, cada vez que te pongo una meta en el futuro, tu cerebro va a decir, nah, este me está puro, como dice el argentino, este me está puro boludeando. No, no, sigamos así, no hay problema. Si yo sé que hice esto, pero al final no hace nada. Recuerda, y para todos nuestros oyentes, nuestro cerebro, una de las cosas que hace nuestra mente es que cree saber lo que necesitamos y cree saber para dónde vamos.
Entonces, si tu cerebro dice, estoy asociando cerebro con mente, estoy haciendo sinónimo. No es lo mismo, pero para no complicar la vida, ¿ya? Entonces, cuando tu cerebro dice, yo sé para dónde bajar, y te va a llevar para el lado que tú crees, para el lado que él cree que tú quieres ir. Ahora, ¿cómo él cree, o cómo él sabe, o identifica para dónde quieres ir tú? Es por la comunicación interna que tienes contigo mismo. Es por el diálogo interno que tienes contigo mismo. Por lo que te dices, por lo que no te dices, por lo que imaginas, por lo que no imaginas, por lo que haces y no haces. Nuestro cerebro hace dos cosas espectaculares, que es crear historias del pasado y crear historias para predecir el futuro. Ahora, ¿de dónde salen esas predicciones del futuro y esos recuerdos del pasado? De tus pensamientos. Mm. Mencionaste algo que lo descuidamos, me parece, y bastante, el de ser una mejor persona. Ujú. Diciendo que es el primer paso para lograr todo lo demás, ser un buen profesional, es un montón de cosas más. Ujú. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, sí, en realidad, por eso digo, el proceso de crecimiento es un proceso constante. O sea, volvamos, pongamos nostálgico. Seguramente la gente joven que nos está escuchando va a decir, estos viejitos ya están ahí. Pero pongamos nostálgico. ¿Nuestros abuelos leían o no leían? Leían. Mm. Nuestros padres, los que hoy día tenemos 57, 60 años, ¿leían o no leían? Leían. ¿Se compraban enciclopedias en nuestra casa? Sí, teníamos enciclopedias. Y a veces había que hacer un esfuerzo para comprarlas. Siempre había libros, revistas, cosas en nuestra casa. Hoy día ya no hay eso. Entonces la persona me dice, no, es que hoy día leemos digital. No, mentira. No leemos. Mm. Entonces, si tú te das cuenta, el estado de crecimiento personal siempre tiene que ser constante. Es más, mientras más leo, mientras más aprendo, voy ejercitando mi cerebro y mi mente. Y eso ya está demostrado. La neuroplasticidad hoy día cerebral es algo que está demostrado. O sea, mi cerebro es un músculo, tengo que entrenarlo, tengo que lea, que aprenda. Cosas simples, si no tiene para qué aprender, no sé, física cuántica o energía atómica. ¿Ya? Pero si yo mantengo mi cerebro educándolo, leyendo libros, papel, no tablet, leyendo libros, papel, escribiendo, aprendiendo, voy a hacer que mi cerebro se siga desarrollando. Y hoy día está absolutamente demostrado que las personas que hoy día tienen neuroplasticidad cerebral desarrollada, es decir, que a pesar de tener 80, 90 años, siguen leyendo, siguen aprendiendo algo. No a ser perfecto, sino a aprender algo. No sé, aprender a tocar piano. No a ser un concertista de piano, pero aprender a tocar piano, aprender a tocar guitarra, no sé, cualquier aprendizaje que tú tienes, si tú haces un estudio cerebral, su cerebro es más joven que la edad que ellos tienen. Y te vas a encontrar con personas con 90 años que su cerebro tiene 60 años. Y te vas a encontrar con personas de 30 años que su cerebro tiene 80 años. Entonces, ¿a dónde está la diferencia? En el aprendizaje continuo. Entonces, el reto o el desafío, si tú lo quieres ver para, ¿cómo se llama? Para poder guiarte bien o liderarte a ti mismo, es resolver tres partes o tres ítems. Primero, el reconocimiento. O sea, escribir quién dices ser. No tu cargo, no tu currículum, sino el tipo de persona que dices ser, en esencia. Esencialmente, ¿qué tipo de persona soy? Si eres disciplinado, si eres seguro de ti mismo, si eres constante, si eres capaz, si eres firme. Sea cual sea tu verdadero norte, escríbelo. Primero, para poder avanzar, tengo que saber dónde estoy. Entonces, tengo que ser consciente de mi realidad, de en qué punto estoy. Lo segundo, tengo que anotar los estándares que conllevan esa identidad, de mejorar.
O sea, si voy a ser una persona full, ¿qué agenda tengo? ¿Tú- ¿Cómo está tu teléfono a las 10 de la noche? ¿Lo sigues ocupando o ya lo desconectaste? ¿A qué le dices que sí? ¿A qué le dices que no? Hay que ser específico. Una identidad vaga produce un comportamiento vago. Así que tengo que ser claro. Tengo que escribir quién digo ser, anotar los estándares que debe llevar la identidad que yo quiero ser, no la que digo ser, las que quiero ser, y elegir el estándar que más que más ha estado así como negociando con nosotros. Por ejemplo, el que te promete romper y nunca lo hace, voy a ir al gimnasio, o voy a entrenar, ya, voy a entrenar, ¿no? El gimnasio, yo a mí personalmente no me gusta mucho el gimnasio, pero yo voy a entrenar. Todos los días la meta mía de lunes a viernes es hacer 11 kilómetros de cerro, trotando, caminando, etcétera, escalando, etcétera. Ya, perfecto. Ya, pero realmente eso que me prometo, ¿lo estoy haciendo? Entonces, descubrir cuál es la actividad, cuál es el ítem o cuál es el estándar que me prometo mantener y que sigo negociando. ¿Y qué tengo que hacer? Decidir hacerlo por los próximos 7 días. Y que ese estándar de los próximos 7 días Mm. sea innegociable. O sea, no es una meta, no lo tomes como una meta, ¿ya? Tómalo como un compromiso. O sea, no Mm. es algo que esperas, es algo que vas a hacer. Y ahí empieza a cambiar todo. Y ahí empieza a formar tu liderazgo interno. Empieza a crecer tu autoestima. Empieza a crecer tu creencia personal. Empieza a crecer tu visión. Empieza a crecer tu aprendizaje. Empieza a crecer tu equilibrio. Y recién después de esos 5 ítems, ya puedes transformarte en un líder que está preparado para liderar externamente. Ya estás preparado para trabajar en equipo. Estás preparado para delegar poder. Estás preparado para ser coherente e íntegro porque ya lo hiciste con tu propio liderazgo personal. Mm. Y vaya que es importante. Y no hay satisfacción más grande en lograr haber cumplido con uno mismo. Así es. Y cuando tú cumples contigo mismo, tu cerebro dice, check, esto va en serio. Y tu cerebro se enfoca. Sí. La ventaja que tiene nuestro cerebro, como proyecta o trata de predecir el futuro porque está diseñado para eso, porque así nos protege para sobrevivir. Yo creo que, imaginemos la época de las cavernas. Si había un sendero nuevo, un camino nuevo, ¿qué decía el cerebro reptiliano al hombre, a la mujer cavernícola de que no, por aquí no vayas porque puede aparecer un tigre, puede aparecer una tribu enemiga, no, sigue el camino de siempre. O sea, nuestro cerebro ya desde nuestra época cavernícola predecía el futuro. Y lo predecía para no correr riesgo, si esa es la gracia. Mm. ¿Ya? Entonces, hoy día, bueno, eso no lo hemos perdido. Eso No. sigue así, eso sigue así. Entonces, cuando tú dices, me comprometo a hacer esto y lo hago, estás entrenando tu cerebro para buscar todos los recursos que él tiene, mentalidad, conocimiento, enfoque, energía, a lograr eso porque tú ya lo propusiste y lo estás haciendo y te comprometiste. No tienes que ser perfecto, lo tienes que hacer. Después con el tiempo lo vas a ir perfeccionando. Pero cuando tú a tu cerebro le dices, ya, ahora sí que voy a estudiar matemáticas porque me tengo que sacar una buena nota, y no lo haces, tu cerebro también aprende. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, nunca, no va a buscar los recursos, ni la energía, ni el enfoque, ni el conocimiento que tú necesitas para lograr lo que tú quieres, porque yo, bueno, lo hablo a veces con psicólogos o con personas que trabajan con la mente, y el cerebro no es tan complicado. O sea, es complicado, obviamente, por todo lo que, como es nuestra computadora estrella, pero no es tan complicado saber cómo funciona.
es menos complicado de lo que nosotros creemos que es. Si nosotros somos capaces de entender que cuando una neurona se conecta con otra y hace sinapsis, ahí lo que hay, una neurona cuando se conecta con otra, produce un pensamiento y una forma, y la forma como moldeamos el pensamiento. Eso es lo que se produce. Mm. Entonces, a través de ese pensamiento y esa forma como moldeamos el pensamiento, nuestro cerebro pesca recuerdos del pasado y los transforma en historias que se cuenta a sí mismo y predice el futuro a través de historias que también se cuenta a sí mismo. Entonces, si yo me prometo hacer algo o me comprometo a hacer algo y no lo hago y reiteradamente no lo hago, ¿qué hace mi cerebro? Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por algo existen los hábitos. Tú cuando te lavas los dientes no estás pensando si te estás lavando los dientes. Es automático. Nuestro cerebro ahí es plano. ¡Pip! No existe un pensamiento. No existe un enfoque. Tú pescas el cepillo de dientes, listo, chao. No, existen los hábitos porque cuando hay hábitos nuestro cerebro descansa. No está gastando energía. Estoy simplificando el proceso. Por si hay algún neurólogo, un biólogo, no estoy simplificando el proceso. Lo estoy haciendo para que lo entendamos. ¿Ya? Entonces, eso Mm. es lo que hace un cerebro. Cuando agarro un hábito hago el hábito y no pienso más en esta cuestión. Ahora, tú, Harold, escribes con la mano izquierda o con la mano derecha. Con la derecha. Ok. Lávate los dientes hoy día con la mano izquierda. Ya. Y vas a tener que pensar cómo lavarte. Ahí tu cerebro no está en un hábito, está pensando el movimiento, está pensando la fuerza, está pensando. Mm. Entonces te vas a dar cuenta que, oye, qué difícil lavarse los dientes con la mano izquierda cuando soy derecho. No es difícil porque sea difícil. Es difícil porque tu cerebro tiene que empezar a pensar, a mandarle orden a los músculos, a la manito, a la presión que hace sobre los dientes, al movimiento, etcétera, que antes no lo pensaba porque ya era automático con la mano derecha. Mm. Entonces, lo mismo pasa con cuando yo no cumplo lo que prometo. O lo mismo pasa, para volver al principio de la conversación, cuando yo cedo mi responsabilidad a un tercero. Cuando yo digo, esto me lo tiene que solucionar el Estado, esto me lo tiene que solucionar mis padres, esto me lo tiene que solucionar mis profesores, porque a mí el mundo me debe. No, el profesor me tiene que aprobar porque yo tuve resfriado 2 semanas y que me tiene que aprobar sí o sí. No, viejo, el mundo no te debe nada. El mundo lleva millones de años antes que tú. Entonces, cuando yo entrego poder y mis derechos pesan más que mis responsabilidades, ¿qué hace mi cerebro? El viejo se echa para atrás, pone una toallita en la playa, cero echado para atrás, y que alguien solucione los problemas. Yo no te voy a crear ni la intensidad, no te voy a crear ni la energía, no voy a de gastar mis recursos, porque mi labor es ahorrar energía, entonces no voy a gastar mis recursos en que tú pienses, en ver dónde está la oportunidad. No, 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 viejo. Tú dijiste que alguien te iba a solucionar el problema, así que tu cerebro dice, cómetela solito hoy día. Y estrésate, angústiate, pierde tu identidad, pierde tu fortaleza, pierde tu dignidad y pierde tu meritocracia porque tú decidiste que fuera así. Exacto. ¿Te das cuenta que hoy día siempre la culpa es de otro? Sí. En todos los ámbitos de la vida. Nadie dice, puedo decir una palabrota, ¿no? O no va a poner una mala nota la Archie. No, no, no. Cuando, nadie dice, oye, viejo, la cagué yo la cagué. Nadie dice eso. Nos cuesta decir eso. Mm. Pero si nosotros entrenamos nuestro cerebro y le decimos a nuestro cerebro, hey, viejo, son más importantes las responsabilidades de tu vida personal y tus decisiones que cualquier otra cosa, entonces tu cerebro se va a enfocar en eso. Si la gente que tiene éxito en la vida, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, en el deporte, en todo, son gente que no es que sean capísimos, es gente, ¡fum!, enfocada. Si tú ves ahora que está en el Mundial del Fútbol, si tú ves una entrevista de las tantas entrevistas que le hicieron a Cristiano Ronaldo, él dice, ¿tú crees que yo tengo ganas de ir al gimnasio todos los días? No, no tengo ganas de ir al gimnasio todos los días.
¿Tú no crees que me gustaría comerme una hamburguesa, comer? Sí, me dan ganas. Pero mis hábitos, mi cerebro está entrenado para otra cosa. Entonces no es talento. El cementerio está lleno de personas talentosas que nunca lograron nada. Y el mundo está lleno de personas sin talento que lograron todo. ¿Dónde está? Aquí. Sí, cierto. O sea, lo que está dentro de acá en nuestra cabeza, que en el caso mío no lleva pelo, en el caso tuyo sí lleva pelo, en el caso mío no, acá está el secreto. Todo está en la mente. Todo está en la mente, absolutamente todo está en la mente. El liderazgo, el lograr objetivos, el sacarse la mugre, el lograr resultados, todo está en la mente. Partimos de posiciones diferentes, sí, hay personas que van a partir mejor que tú, hay otras personas que están en una mejor posición económica o social que tú, estamos de acuerdo, sí, ese no es discusión. Yo le sugiero, sobre todo a los jóvenes, que le echen una mirada a la última noticia que salió sobre SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y hoy día todo el mundo progresista está criticando porque cómo hay una persona que tenga tanta plata en el mundo. Pero no se han dado cuenta que durante muchos años sus empleados compraron acciones de SpaceX y hoy día son millonarios, muchos de ellos. Entonces, no está en que él tiene suerte porque es rico. Él tiene suerte porque logró estudiar en un buen colegio. No, está ok. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y me tiro. ¿Me va a costar más que otro? Sí, lo más probable. ¿Voy a tener más dificultades que otros? Lo más probable es que sea así. ¿Vas a sufrir más que otros? Sí, voy a sufrir más que otros. ¿Vas a lograr lo que otros no lograron? Sí, vas a lograr lo que otros no lograron si te mantienes en el tiempo enfocado y comprometido contigo mismo. Los resultados de éxito en la vida no son resultados ni de un año, ni de 2 años, ni de 3 años. Son 10, 15, 20 años. Mm. Si tú le preguntas a cualquier persona que tiene éxito en el mundo laboral, económico, deportivo, todo lo que sea, son años. Cristiano Ronaldo a los 41 años es lo que es porque viene trabajando desde los 15 años, de los 13 años, para hacer lo que hoy día es. Se han pasado 30 años. Y ahí requiere que esa persona cumpla algunas cosas como ser persistente. Obvio. Claro. Un día sí y el otro también. Sí. No hay otra forma. Si yo creo que nos perdimos mucho en el tiempo, nos perdimos mucho. Nos hemos perdido mucho como personas, como individuos, como sociedad, de pensar que todo es obra y gracia de un tercero. Y no. Cada persona que ha tenido éxito en la vida, hay una historia detrás de esfuerzo, de dedicación, de sangre, de sudor, que cuando tú tienes éxito ya no importa, porque lograste lo que querías lograr. Sí. ¿Sabías tú que hay una persona ciega, que no me acuerdo el nombre, que es la persona que ha escalado todas las cumbres de más de 7.000 metros siendo ciego? Wow. Everest, Himalayas completo, qué sé yo. No me acuerdo el nombre. Ahí, para el próximo programa te voy a tener el nombre. Y él ha logrado todas las altas cumbres de más de 7.000 metros siendo ciego. Grande, ¿eh? Grande. Obviamente sube con un equipo, por supuesto, si tú las cumbres las alcanzas con un equipo. ¿Y tú crees que él no le dio los porrazos, la dobladura de tobillo, el hecho de no ser evidente, el hecho de estar en desventaja física por no ver frente a otros? He tenido dos opciones. O me quejo o lo hago. Entonces hoy día, amigos míos, y a las personas que nos están escuchando, siempre vamos a tener dos opciones. Siempre. O me quejo o lo hago. Y la decisión es tuya. De nadie más. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, por supuesto. A mí también me cuesta. Hay veces en la mañana que no tengo ganas de hacer 11 kilómetros, 12 kilómetros de cerro. Pero lo hago.
Hay veces que voy con dolor, sí, pero lo hago. Hay veces que digo, oh, ojalá que mañana esté lloviendo con ganas para no ir. Porque nos cuesta, sí, nos cuesta, pero todo está en la mente. Todo está en la mente de un ser humano, todo, todo, todo. Y es hora que empecemos a entrenar nuestra mente como la entrenaron nuestros antepasados. Meritocracia y sentido común. Sí. Olvídate que alguien te va a solucionar los problemas. Tú tienes que resolver tus problemas y tienes que ser un aporte para la sociedad, no una carga para la sociedad. Mm. Y todos en algún momento hemos sido una carga, si es parte de la vida. Pero ahí es donde tiene que estar tu sentido común y tu fortaleza y decir, ok, vamos. Y parece que nos vamos. Exacto. No, gracias Roberto, porque esta hora realmente es de mucha información para muchas personas, más de lo que nosotros pensamos, y que lo necesitan de la misma forma que en algún momento, cuando éramos más jóvenes, también lo necesitamos. Y gracias a algunas de las personas a quien queríamos o queremos mucho, nos llevó a incursionar en esta área que es realmente maravillosa. Así es. Yo te agradezco a ti, Harold, la posibilidad de conversar, de estar acá. Y como siempre digo, ojalá que sea siempre un granito de arena para las personas que nos escuchan. Sí. Bueno, disfrutar el fin de semana, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Natalie, por estar ahí con la paciencia detrás de los controles. Así que un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Robert. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.